Y por eso son 7 espíritus, porque son diferentes de acuerdo al llamado y de acuerdo a lo que Dios quiere que usted cumpla en el propósito divino. No es el mismo. Entonces Saúl no era el mismo rey que David. Pero surge algo, cuando lo va a ungir Samuel a Saúl, lo unge con una redoma de aceite. Dios le bendiga, Dios le guarde de manera especial, la paz de Dios con cada uno de ustedes que siempre están conectados, sintonizando esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión, en el segmento Conociendo el Mundo Espiritual. Es para mí una honra, es un honor, es un privilegio estar conectado con cada uno de ustedes y que ustedes puedan estar conectados con nosotros para así poderle bendecir a través de la palabra del Señor. En esta ocasión tenemos un hombre de Dios, un pastor, un maestro que se ha puesto en la mano del Eterno. Dios está haciendo cosas extraordinarias con él para así poderle edificar a cada uno de ustedes. Para mí una honra, es un honor tener aquí al pastor Almanza. Dios le bendiga, pastor. Gracias, Venancio. Para mí un gran placer estar aquí. Siempre, pues, es grato para mí pues, poder compartir en este escenario, en esta plataforma. De verdad que sí. Amén, amén. Así que, amado, esté a la expectativa porque Dios lo hará de nuevo. Amado, el último tema que estuvimos estrenando aquí con el pastor fue el de la sinergia divina. Ese tema ha impactado a muchas personas, la gente está activo. Si usted no ha visto ese tema, vaya para allá a verle y a darle reproducción, compartirlo con alguien más. Ya que estamos hablando de sinergia divina, estuvimos hablando también del libre albedrío, la soberanía del Padre, todo, el maestro del pensamiento. Algo muy poderoso hemos venido trayendo aquí a esta plataforma. Pero, pastor, la gente está a la expectativa. ¿Qué hay para hoy? Bueno, hoy tenemos un tema interesante y yo creo que también es un tema que va acorde mucho con el mundo cristiano evangélico, pentecostal principalmente, que es donde más se mueve este tema sobre la unción. Y vamos a hablar de los 7 espíritus de la unción. Wow. Los 7 espíritus de la unción. A veces hay temas que pueden parecer un poco profundos quizás en la titulación, sin embargo son temas fáciles de digerir. Siempre que uno habla del mundo espiritual y habla de cosas pues más allá de lo físico visible, palpable de nuestro entorno, pues tiende a ser de interés y tiende a ser de levantar pues en la gente la expectativa y el querer conocer sobre esos temas. Cuando nosotros hablamos de los 7 espíritus de la unción, podemos empezar viendo qué es la unción para luego hablar de los 7 espíritus. Se tiene un falso entendimiento muchas veces de lo que es la unción. Si nosotros nos vamos a nivel bíblico de lo que la palabra de Dios establece, donde surge la unción, o lo que se llamaba el aceite de la santa unción, que así es como inicia, dando, vamos a decir, la primera connotación a este tema, es cuando Dios le dice a Moisés que cree ese aceite de la unción para ungir los utensilios que se utilizarían en el tabernáculo y también para los sumos sacerdotes que iban a ministrar en el templo más adelante, pues también ese aceite iba a utilizarse. Se utilizaba en el templo, se utilizaba con los sacerdotes. Y era un aceite que era un perfume, se creaba un perfume aromático con una base en aceite, como se crean los perfumes, que tienen una base para entonces los demás ingredientes. Y se utilizaba para eso. Ningún otro hombre podía utilizarlo. Y estaba estipulado en la ley, en la palabra, que no podía nadie más utilizar ese aceite de la santa unción, porque era entonces condenado. Pero cuando nosotros vamos a la parte espiritual del Antiguo Testamento, nos damos cuenta que solamente los sacerdotes y los reyes eran los que recibían la unción. Sacerdotes y reyes. Sacerdotes que ungían a los reyes, que también ellos pues eran ungidos para ser sacerdotes. Entonces nos damos cuenta que la unción tenía también una connotación de un cargo, tenía una connotación de ejercer una función determinada. Entonces ahí vemos más o menos una característica de cómo surge la unción, pero con quién se utilizaba también. En el caso judío, la unción en términos humanos, en términos
aplicándole en una comparación al pastorado, se utilizaba con las ovejas también. Se le ponía un aceite a las ovejas para alejar las moscas y alejar algunos bichos de esos animales, y se le ungía su cabeza. También si tenían algún golpe, alguna situación, le ungían la cabeza a los pastores, a las ovejas. Entonces de ahí viene partiendo el ejemplo de lo que era la unción como una protección, como una enviación, como una forma de autoridad también sobre eso que es ungido. Ahora bien, ya cuando nosotros hablamos de los 7 espíritus de la unción, tenemos que mencionar a Jesús. En el capítulo 4 de Lucas, verso 18, Jesús hablando dice: el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y aquí surge Jesús hablando de la unción. Pero cuando Jesús habla de la unción, antes de Jesús ya caminaba Juan el Bautista. Juan el Bautista también tenía la unción con una diferencia. En el caso de Juan el Bautista, la Biblia dice que Juan nació, estando en el vientre de su madre, ya estaba lleno, o lo habían llenado Dios, del Espíritu Santo. Wow. Mira esta situación. Jesús nace por obra y gracia del Espíritu Santo. Uno podría decir, bueno, Jesús tenía la unción dentro. Pero en el caso de Juan el Bautista, Dios lo llena del Espíritu Santo antes de nacer. Y esto tiene una interpretación que quizás algunos no la ven de manera literal. En ese mismo texto donde habla de Juan que fue lleno del Espíritu Santo, donde habla de Juan el Bautista, en algunos textos bíblicos, habla de que Juan tenía el espíritu y el poder de Elías. Porque había una profecía en el Antiguo Testamento que hablaba de que antes de la venida de Jesús tenía que venir el profeta Elías. Entonces, Jesús mismo hablando dice: Él es aquel Elías que había de venir, si ustedes lo quieren recibir. Porque había personas que no creían que Jesús era el Mesías y decían y reclamaban: falta una profecía por cumplirse, que Elías tiene que venir primero. Pero la gente pensaba que el que estuviese siendo Elías se iba a representar como Elías, porque no entienden el mundo espiritual. Cuando la Biblia dice que Juan el Bautista tenía el espíritu y el poder de Elías, Juan el Bautista tenía la unción que tenía Elías, pero no tenía la personalidad y el carácter de Elías, porque no tenía el alma de Elías. Era el espíritu que tenía. Donde se aloja el yo, donde se aloja la personalidad, es en el alma. Entonces, el profeta Juan el Bautista no podía tener la personalidad de decir: yo soy Elías. Él no sabía ni siquiera que él tenía el espíritu de Elías. Jesús sí lo sabía, que él era el Elías que tenía que venir. Entonces, cuando nos remontamos al Antiguo Testamento, y estamos todavía ahí al pasito antes de hablar de los 7 espíritus de la unción, por esto hay que decirlo para que uno pueda tener esta revelación que yo entiendo que recibí. Cuando Elías es traspuesto, él levantado, es llevado al cielo, Elías no vio muerte. Hay gente que no entiende por qué Elías no vio muerte. Y hay gente que tienen especulaciones, dicen: no, Elías es uno de los testigos que vienen según las profecías. Pero Elías no vio muerte porque su espíritu todavía no iba a descansar en Dios. Wow. La Biblia dice que cuando nosotros dormimos en la muerte, en la separación del cuerpo, el alma y el espíritu regresa a Dios que lo dio. El espíritu de Elías no regresó a Dios, el espíritu de Elías fue a Juan el Bautista. Dios mío. Entonces la gente comienza a especular y a decir: pero tanto tiempo antes, más de 1000 años antes de Cristo sucedió esto. Y entonces, ¿cómo el espíritu viajó? En Dios no existe el tiempo. Yo creo que he dicho esto hasta el cansancio. En Dios el tiempo no existe. Las dimensiones que nosotros prefijamos en nuestra mente tienen que desaparecer cuando empezamos a hablar de la revelación divina. El espíritu de Elías viajó a Juan el Bautista, y el poder de Elías también. Aquella doble porción que Eliseo pedía estaba en Elías. Wow. Pero también estaba en Juan el Bautista. Entonces, cuando Juan el Bautista recibe esto, tenía el poder para abrir el camino al que había de venir. Tenía la unción. Entonces, la unción en Juan el Bautista no era para sanar enfermos, no era para sanar quebrantados del corazón, no era para abrir la apertura a las cárceles, era solamente la buena nueva. La buena nueva del arrepentimiento, el mensaje del cambio y la transformación del hombre.
Y entonces Elías tenía un poder en su palabra que la gente iba y se bautizaba. La gente creía en lo que Elías decía. Otros querían asegurarse. Iban a bautizarse como una forma de asegurarse. Era lo que a lo que el profeta. Ahora estoy yo confundiendo a Elías con el Bautista. Ahora tengo yo el espíritu de Elías en la boca. Entonces, Juan el Bautista lo que hacía era que corregía. Y le decía, oye, si tú robas, no robes. Si tú coges soborno, no lo cojas. Si tú tienes una mujer ajena, deja eso, que está mal. Entonces Juan el Bautista tenía un poder en la palabra para corregir a las personas que estaban mal. Aun cuando ellos iban buscando el bien, Juan sabía que no estaban bien. Y Juan el Bautista, a todo el mundo que iba a bautizarse le corregía. Pero entonces, cuando vemos ese espíritu de la unción en Juan el Bautista, no estamos viendo los 7 espíritus que yo quiero hablar hoy. En Jesús estaban los 7 espíritus de la unción. Y cuando Jesús dice, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido, nos remontamos entonces a Isaías capítulo 11, verso 2, y dice que el Espíritu de Dios descendería sobre él, sobre el enviado, sobre el Salvador, sobre el Mesías. Y dice Espíritu de Dios, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de poder, Espíritu de temor a Jehová. Y habla de 7 espíritus que descienden en la unción de Jesús. Wow. Entonces yo, cuando hablo de estos 7 espíritus de la unción, yo digo que son los 7 espíritus para que cualquier hombre sea perfecto en Dios. Porque cuando nosotros recibimos esa unción, que es la unción que recibió Jesús, nosotros estamos recibiendo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo trae al hombre los 7 espíritus de la unción. A veces nosotros podemos ver una persona ungida o creer que una persona está ungida. Sin embargo, la unción no es simplemente un aceite que pongan en tu cabeza. Wow. La unción no es simplemente que te lleven a las aguas. Esa no es la unción. Eso es un ejemplo, es una tipología, es un simbolismo de lo que es la unción. Pero los verdaderos espíritus de la unción se reciben a través del Espíritu Santo. Por eso Jesús muestra este ejemplo. Y esos 7 espíritus vienen a traer perfección al hombre, vienen a traer conocimiento al hombre, vienen a traer poder al hombre, entonces vienen a dimensionarlo. Entonces cuando hablamos de los 7 espíritus de la unción, la gente no ve la unción normalmente desde ese punto de vista. No. La gente no ve la unción como inteligencia. La gente no ve la unción como sabiduría muchas veces. La gente ve más la unción como milagros. Y se entiende que tener la unción es tener poder de milagro mayormente. Esa persona tiene unción porque esa persona habla lengua o porque esa persona sana a un enfermo. Pero los espíritus de la unción van más allá de los milagros y en Juan el Bautista lo podemos ver, que era ungido por Dios desde el vientre de su madre. Sin embargo, no vemos todas las características de la unción que vemos, por ejemplo, en Jesús. En Jesús se vienen a mostrar los espíritus de la unción. Dios puede manifestar en un ungido ciertas características espirituales y en otros no. Por ejemplo, el caso de David y Saúl. Ambos reyes fueron ungidos. En el caso de Saúl, la primera señal fue que fue mudado. Sí. Fue mudado de cuerpo para profetizar. O sea, hubo una transformación, porque lo primero que el espíritu de la unción hace, que es el Espíritu de Dios, el primero, es que transforma. Wow. El primer espíritu te transforma, porque tú no puedes recibir la unción si no tienes capacidad para ello. Wow. Tú puedes ser una vasija que quizás no tenga capacidad para cierta cantidad de lo que van a depositar en ti. Entonces, cuando el espíritu de la unción viene, se activa en ti algo. Yo quiero poner un ejemplo que me surgió esta mañana antes de venir aquí. Tú tienes un celular, un dispositivo móvil. Y ese celular, ese dispositivo, cuando no tiene batería, es imposible tú comunicarte. No hay forma. Y tú ves que el 100% de la batería que marca, cuando baja a un nivel de un 15, el teléfono te marca un rojo, te marca una información de que hace falta más energía. Se está quedando sin energía. La unción es la parte energética espiritual que viene al creyente. Nosotros somos seres de luz, seres creados en luz y en energía espiritual. La gente no entiende esa parte porque la gente visualiza la energía como algo físico, como algo que tiene que ver con la física, con lo material, con lo tecnológico, pero no lo visualiza de manera espiritual.
Porque hay personas que no pueden hacer nada, no tienen ningún tipo de energía espiritual, no tienen ese motor que los mueve. Entonces el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios que viene para crear la base, como cuando se hacía el perfume aromático, había una base primero donde se depositaban los olores. Wow. Había una base en aceite, una base en alcohol. Usted va a hacer un perfume, tiene que tener una base que sustente esos otros ingredientes químicos que vienen a crear el perfume. Entonces, la base del perfume divino, incluso la Biblia habla de que nosotros representamos olor grato delante de Dios para salvación o no, claro, es en referencia a eso. O sea, la unción trae un aroma. Wow. Y es un aroma diferente. Es un perfume diferente en cada persona de acuerdo a la base que Dios deposita y de acuerdo a la fragancia que Dios quiere manifestar en él. Nosotros tenemos una fragancia divina. Ese olor que viene con esa unción nos va a dar a nosotros diferentes características en las cosas que realizamos. Si usted es ungido para ser rey, usted va a ejercer una unción de dirección, de presidencia, de presidir. Pero si usted es ungido como profeta, es otro tipo de manifestación que va a haber en usted. Si usted es ungido como maestro, hay otra manifestación en usted y así sucesivamente. Y por eso son 7 espíritus, porque son diferentes de acuerdo al llamado y de acuerdo a lo que Dios quiere que usted cumpla en el propósito divino. No es el mismo. Entonces Saúl no era el mismo rey que David. Pero surge algo, cuando lo va a ungir Samuel a Saúl, lo unge con una redoma de aceite. Claro. Pero cuando va a ungir a David, lo unge con el cuerno. Y ahí hay una diferencia. Cuando Samuel se lleva el cuerno y no la redoma, que son unos envases muy diferentes, está diciendo el cuerno representa fuerza, representa poder, representa liderazgo. Y eso representaba a David. Y hay una representación. Pero cuando esos espíritus de Dios vienen sobre David, David no solamente era valiente, David tocaba el arpa, David era artista. Claro. Y el arte es un espíritu de Dios. Y tiene que ver con un espíritu de sabiduría y inteligencia para hacer los acordes. Pero también David tenía otras condiciones. Y cuando David va frente a Goliat, David no va con su fuerza, va con la unción. Entonces lo que ya David tenía, Dios lo que hace es que lo incrementa en David. Y David entonces manifiesta el don, manifiesta la unción. Yo hablaba de energía. David fue cargado, fue energéticamente cargado para tener ese poder que podía tener para poder enfrentarse incluso a adversidades como la de Goliat. Entonces, cuando la unción viene, lo que hace es que trae una carga a nosotros espiritual de parte de Dios y nos activa entonces el poder de Dios en nosotros. Los 7 espíritus de Dios, de la unción, que descienden sobre Jesús, son los mismos 7 espíritus de la unción que operan sobre todo creyente. Wow. En el libro de Juan 2:20, 27 habla de que cuando nosotros tenemos la unción del Santo, a nosotros nadie tiene que enseñarnos nada. Y esto puede ser chocante para muchos que entendemos que necesitamos a los maestros. Definitivamente que sí. Ahora, es un don, es una manifestación también de unción de parte de Dios, de enviación a realizar un servicio para Dios. Pero cuando la Biblia dice que cuando tenemos la unción del Santo no tenemos necesidad de que nos enseñen nada, es porque ya Jesús lo había dicho, que el Espíritu Santo viene a enseñarnos todas las cosas a nosotros, viene a revelarnos todas las cosas de Dios. Entonces los 7 espíritus de Dios lo que hacen es eso: la sabiduría, la inteligencia, el poder, el conocimiento, el temor a Dios, el consejo. Todo eso trae a nosotros un poder de sabiduría y conocimiento más allá de lo físico. Entonces, la unción se manifiesta en esos 7 espíritus para poder manifestar un poder más allá de una sola cosa, de una sola línea. Por eso no se puede definir la unción solamente como alguien ungido, alguien que hace milagros, o a alguien que es maestro, o a alguien que es profeta. La unción tiene una forma diferente de manifestarse de acuerdo al envase, de acuerdo al recipiente, de acuerdo a esa persona que Dios quiere utilizar. Entonces, cuando viene la energía óptima, viene el 100% de la carga de esa batería, entonces vemos que todas las funciones se activan. Hay funciones que se desconectan cuando no hay batería. Y tú tienes el equipo, tienes el celular, tienes el dispositivo, pero no tiene las funciones. Claro. Incluso se pone más lento para funcionar en algunas cosas
porque al no tener energía no tiene la capacidad para abrirlo, o baja el nivel de luz porque tiene que administrarse. Entonces, el creyente que no recibe la unción es un creyente sin batería. Uf, wow, Dios mío. El creyente que no está ungido es un creyente que necesita conectarse para recibir energía divina. Y esa energía se recibe a través de los 7 espíritus de la unción. Por eso el ministerio de Jesús inicia después de la manifestación del Espíritu Santo en el bautismo. Jesús tenía 30 años caminando en la tierra, nació del Espíritu Santo y no había manifestado nada. No. Nada. Sin embargo, cuando viene la unción de Juan el Bautista hacia Jesús, que es quien lo unge humanamente, Sí. entonces Jesús empieza a manifestar todo lo que depositó Dios a través de los 7 espíritus. Hay algo importante que yo quiero decir, y es que nadie que no esté ungido puede ungir a nadie. Wow. Esa palabra me la dio mi Dios cuando yo iba a iniciar a pastorear. Yo tengo una iglesia independiente, yo trabajo en una iglesia independiente. Y yo lo primero que hago cuando Dios me va a enviar a una función, a una misión en cualquier índole, sea como misionero, sea como pastor, como maestro, es que yo necesito que Dios me haga a mí una confirmación de eso. Dios me dice, a veces alguien me lo confirma, pero a veces Dios me lo confirma a mí mismo. Y yo fui a un lugar a orar para la confirmación de ese pastorado. Y la persona que trabajaba en aquel lugar, que es un lugar de retiro, creo que todavía existe. La persona que lo administraba murió, que era Ana Pogelia. Ana Pogelia. Muy conocido en el mundo evangélico. Sí, claro. El que no pasa por ahí. Aquí en la República Dominicana hay gente que no ven fuera del país. Sí. Hay mucha gente también fuera del país que lo conoce. Por lo que Dios hacía en aquel lugar o hace. Tengo mucho tiempo que no voy por allá. Pero lo primero que la persona hizo fue que desde que yo llegué me dijo, nadie que no esté ungido puede ungir a nadie. Y me ungió. Yo no fui a decirle a él que me ungiera. Pero Dios sabía que yo necesitaba la unción. No física, humana solamente. Porque quien me ungió no era pastor, era maestro. Wow. Y el ministerio que más desarrollo es el de maestro más que el de pastor. O sea, yo tengo varios dones, pero hay uno que se desarrolla más. Y yo lo puedo identificar por la receptividad y por la función que yo puedo realizar más eficiente. Hay gente a veces que no identifican las cosas. Claro. Hay gente que tienen varios dones, tienen que identificar cuál es el que más se desarrolla. Y ese es el principal ministerio que tiene. Entonces, me dio esa palabra. Nadie que no esté ungido puede salir a ungir a nadie. Cuando Jesús recibe la unción de parte de Juan el Bautista, entonces Jesús sale a ungir su ministerio, los que participaban con él en el ministerio. Empiezan a recibir la unción del Santo. Ahí inicia. Y no era porque Jesús lo necesitaba, es porque Dios siempre tiene que enseñarnos algo a través de las cosas que acontecen. Y era una enseñanza para nosotros. Entonces, cuando la gente sale sin unción, sin haber sido ungido, sale fuera de la aprobación de Dios. Y cuando hablo de esto, lo digo en el sentido de que hay personas que se sienten que son ungidos sin serlo. Entonces, la verdadera unción, la unción del santo, es una unción muy diferente a la unción que la gente se prefija en su mente. La unción no es cámara, la unción no es simplemente la fama es parte de la manifestación de gloria de Dios en nosotros. Pero en el caso de David, por ejemplo, David no era famoso, David estaba atrás. Y todavía David es ungido y David no era famoso. David empezó a tener fama por lo que la unción hacía. Claro. En él. Hay muchos ungidos que empiezan a tener fama por lo que Dios hace a través del ministerio. Pero no porque ellos andan buscando ser famosos. Es muy diferente. Usted ve personas que dicen que son ungidos y se inventan cosas. Y dicen testimonio a veces falso del poder que Dios manifiesta en ellos. Y cuando usted lo analiza, ve que hay una contraposición bíblica o histórica en su testimonio. Yo he visto gente que se llaman apóstoles, que se llaman ungidos y profetas, que están en los medios, que dan testimonio en un lugar y en otro dan otro testimonio. Y cuando usted lo confrontan, esos testimonios no concuerdan. De ninguna manera. No concuerdan.
Y la gente lo celebra y la gente va detrás de ellos porque a veces tienen conocimiento y pueden expresar grandes alocuciones. Pero la unción es diferente. La unción se manifiesta en esos espíritus que la Biblia establece. Cuando usted ve sabiduría, cuando usted ve inteligencia, cuando usted ve consejo, cuando usted ve poder de Dios, cuando usted ve temor a Dios en el hombre, entonces usted está viendo los espíritus de la unción en él. Usted está viendo la manifestación de una verdadera unción. Jesús hacía un milagro y Jesús decía, no vaya, vete y no le diga a nadie lo que pasó. Los ungidos de hoy hacen un milagro y todo el mundo tiene que saberlo. Yo siempre he escuchado a uno que siempre tiene un testimonio de África. Que yo en África levanté 700 muertos y que yo en África tengo cobertura sobre miles de pastores y que yo en África. Y digo esto, aunque parezca antiético, no estoy mencionando nombre de nadie, pero bueno, si alguien se da cuenta de quiénes son, pues se darán cuenta que está sujeto a análisis. Sujeto a análisis. Yo observo mucho el comportamiento cristiano, el comportamiento evangélico. Y hay una falsa unción hace mucho tiempo. Un falso avivamiento. La verdadera unción no se manifiesta en que yo la lleve a la publicidad, que la lleve al público en el sentido de expresarlo para que vean que Dios me usa. La verdadera fama se da cuando Dios me usa y yo no exalto ese uso que Dios da en mí, lo exalta otro. Es otro que tiene que alabarte, dice, y no tú mismo. Claro. O sea, la alabanza, que la gente también confunde esto, al hombre se puede alabar porque es un reconocimiento. Espérese, ¿cómo así? Sí, la alabanza es humana, se puede hacer a nivel humano. Escucha eso. Incluso creo que es en Cantares que habla de alabar a la mujer, no me recuerdo el texto. El hombre puede alabar a su esposa, eso significa que puede reconocer sus atributos, si es hermosa, si es buena compañera. En el caso de los hombres, cuando usted alaba a alguien, usted está reconociendo quién es, lo que es. No es simplemente una adoración, porque la gente confunde. La adoración es para Dios. Al Señor tu Dios adorará solamente y a Él solo servirá. Ahora, la alabanza es cuando se reconoce. Por ejemplo, cuando la gente cantaba, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000, lo estaba alabando. Sí. Era una alabanza de reconocimiento de la victoria que David tenía. Entonces, la unción puede traer esa alabanza. La gente puede reconocer lo que tú eres, porque no es oculto. Cuando nosotros hacemos un milagro es en público muchas veces, cuando enseñamos, cuando predicamos, cuando la gente se arrepiente, se convierte, viene a Cristo por un mensaje que usted da. Eso es algo que es motivo de alabanza. Mira cómo Dios usa a fulano y eso es bueno. Ahora, es un reconocimiento que la gente hace hacia mí. Es muy diferente cuando yo traigo a esa gente y digo, toda esta gente se convirtió en un mensaje que yo di. Es diferente. Porque entonces yo estoy buscando una honra y una gloria que ya Dios me la ha dado y que yo entiendo que tengo que mostrarla de manera personal. Entonces, por eso me refería a ciertos ungidos que hacen alusión a ciertas cosas porque les falta temor a Dios. El que teme a Dios sabe que Dios es quien exalta cuando sea su debido tiempo, dice la Biblia. O sea, el que nos pone a nosotros delante después de estar detrás en las ovejas con la unción del Espíritu Santo es Jesús. Ya Saúl había sido desechado, pero Saúl no había sido quitado del trono. David no decía yo soy rey, aunque Dios lo ungió para ser rey. Wow. David esperó su tiempo. Y aún David lo perseguía a Saúl para matarlo. Y David tenía en las manos a Saúl, no lo mataba porque la unción que él poseía le permitía tener sabiduría e inteligencia para saber que era algo incorrecto lo que iba a hacer. Porque si ya Dios lo ungió, el momento de ocupar el trono iba a llegar. Y no podía ser por manos propias, sino por las manos de Dios. Si él mataba a Saúl, él iba a tomar el trono de manera irregular y de manera ilegal. Entonces la legalidad que funciona en el mundo espiritual, en nuestra unción, tiene que ver con cómo yo trabajo en la unción que me es depositada. Mi unción se va a manifestar en la medida que Dios quiera manifestarlo. Yo puedo tener los 7 espíritus de la unción y no manifestarlo todo. Si Dios quiere procesar eso para que no me salte yo demasiado, me crea demasiado, Dios lo lleva despacio. Y Dios puede ir dándolo en medida. Cuando la Biblia dice que la copa está rebosada, cuando la Biblia habla de llenura del Espíritu Santo, está hablando de un grado máximo de unción. Cuando ya algo está rebosado es que ya no hay forma de echarle más, es que ya se botó
no tiene más capacidad. Claro. Entonces, cuando una persona tiene los 7 espíritus de la unción, llegó al límite. El que manifiesta todos esos espíritus de la unción, sabiduría, inteligencia, conocimiento, poder, consejo, temor a Dios, está completo. Una persona que manifiesta esos 7 espíritus no necesita nada más. Y eso era lo que Jesús mostraba. Por eso cuando Jesús llegaba a un lugar no tenía que hablarle a los demonios. Porque la verdadera unción no entabla conversaciones con los demonios. Wow. La verdadera unción echa fuera a los demonios sin tener que hablar. La verdadera unción no tiene que poner las manos para que la gente sane. Por eso la mujer del flujo de sangre puso la mano a ella y fue sana. Y Jesús ni siquiera la vio. La verdadera unción es un nivel de fe tan alto que entiende que su fe es del nivel del tamaño de Dios. El que tiene los 7 espíritus de la unción no anda en lo natural, anda en el espíritu. No hay forma de que ande en lo humano, aun cuando ande en un cuerpo carnal. Su mente está conectada con Dios. Jesús estaba conectado con Dios 100% todo el día. La energía que necesitaba estaba en Dios. Por eso la gente no entiende el valor del ayuno, el valor de la consagración, de la lectura de la palabra, de la congregación. Yo hablaba de la recarga del celular y vuelvo y traigo el ejemplo a colación. Esa recarga espiritual se mantiene cuando tú estás en lo espiritual. Sí. No es una energía que tú vas a conectar, a enchuflarte a la electricidad. Esa energía que tú necesitas espiritual viene de Dios. Por eso es que vuelvo y repito lo que dice en Juan, que el que tiene la verdadera unción conoce todas las cosas, tiene una revelación directa de la palabra, va más allá de la letra, de la lectura, va más allá de la doctrina, tiene una connotación espiritual en el conocimiento. Cuando se habla de conocimiento en los 7 espíritus de la unción, no es el conocimiento humano, se está hablando de conocer a Dios. El que conoce a Dios ya tiene la salvación. Cuando se habla de sabiduría, no se habla de sabiduría humana, porque hay una sabiduría diabólica que es para beneficio propio que el hombre la utiliza. Se habla de la sabiduría, que es el principio de todo, que es el temor a Dios. Entonces, cuando se habla de temor a Dios, se habla de que yo las cosas no las hago según mi voluntad, sino lo que Dios dice. Wow. Cuando se habla de inteligencia en el nivel espiritual, se está hablando de operar en el espíritu y no en la carne. Se está hablando de tomar las decisiones con discernimiento. Entonces, cuando yo entro a esos 7 espíritus de Dios, yo voy a saber actuar. Por eso a Jesús nadie podía hacerlo caer. Jesús no caía solo, ni nadie podía hacerlo caer tampoco. A él le traían preguntas. A él le llegaron tentaciones de Satanás directamente. Satanás se le presentó, dice la Biblia, y lo tentó. Pero él no podía sucumbir a nada de eso. Jesús estaba en un nivel elevado de una manera tal que ningún hombre, por más sabiduría que tuviese, se podía acercar a Jesús con algo que Jesús no supiera qué contestarle, qué responderle. Entonces la unción crea eso. Entonces la unción puede ser pasible. Jesús se sentaba a enseñar. La unción no es un alboroto. No. La unción no es que todo el mundo cae cuando yo estoy predicando. Eso puede ser parte de la unción si Dios trae liberación en un lugar. Y si los que están ahí están endemoniados. Porque no hay otra forma de usted ver que un supuesto cristiano caiga dando vueltas, botando espuma por la boca, al menos que no tenga o un problema de salud o un demonio. Claro. Porque una liberación se está realizando. Entonces, alguien me decía hace unos días que los cristianos se endemonian. Digo, ¿cómo es eso, hermano? Explíquemelo. Sí, los cristianos entran en demonios porque yo he estado en actividad que oran por cristianos y hay liberación y esto. Digo, no es un cristiano el que es endemonia, es una persona. Si vemos el término cristiano desde el punto de vista de hijo de Dios. Porque cristiano puede ser cualquiera y llamarse cualquiera. Incluso culturalmente la gente dice que vivimos en la era cristiana y que todo el que nació después de Cristo es cristiano porque nació en la era cristiana. Mucha gente dice cosas como esa. O que todo el que va a una religión, que confiesa a Cristo es cristiano, aunque la religión sea una religión errada en su doctrina. Sin embargo, los hijos de Dios no pueden endemoniarse, porque entonces no tendría sentido que yo voy a echar fuera demonios cuando yo estoy endemoniado. Que las señales que siguen a los hijos de Dios son sacar fuera demonios o echar fuera demonios, dice la Biblia, entre otras cosas. Entonces, es contraproducente decir que un cristiano se endemonia. Wow. Ahora, hay espíritus que entran en cualquier tipo de persona, pero eso va a depender de la brecha que haya. Sí. Si tú le dejaste brecha, si en tu carga energética, en vez de tú tener oración y ayuno, tú lo que tienes otras cosas, pues entonces el demonio entra, pero son frutos carnales, no del espíritu.
Entonces, los 7 espíritus de Dios vienen también a traer una protección en nosotros. Por eso David siempre estaba protegido. Saúl podía querer matarlo, podía tener planes para matarlo. David podía estar viviendo con los filisteos, con el enemigo, como uno dice, viviendo con el enemigo. Y de repente él se hace el loco. Cualquiera diría, ¿y esa unción? Dios mío. Sí, David se hizo el loco, pero lo iban a matar, si no se hace el loco. Claro. Y dice que babeaba y que se puso a hablar medio raro. Y se hizo el loco. Pero era la unción de sabiduría que estaba en David y de inteligencia espiritual. En ese momento él tenía que pasar por loco. Entonces hay cosas. David fue perseguido y uno diría, bueno, por un hombre que tenía poder para vencer y para tener victoria sobre muchos, ¿por qué corre? ¿Por qué se oculta? Entonces la unción es mucho más y es muy diferente a lo que muchas veces pensamos. Yo decía que no es solamente el ruido, no es solamente lo que la gente quiere vender como unción. Y vuelvo y repito, Jesús se sentaba. Y Jesús tenía 3,000 personas, 2,000 personas, 5,000 personas con él ahí y se sentaba a enseñar. La Biblia registra eso. Y mientras se sentaba a enseñar, la gente recibía el poder de Dios. La gente recibía lo que Dios traía. Cuando Jesús dice, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido, habla de traer buenas nuevas. El llevar el mensaje del Evangelio es parte de la unción. Porque la unción es ser enviado a llevar un mensaje en sentido primario. El mensaje de salvación. Y eso era lo que hacía Juan el Bautista, eso era lo que hacía Jesús. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Sucedía algo en el Antiguo Testamento, y yo vuelvo y lo repito, que solamente los reyes y los sacerdotes recibían la unción. Pero después que Jesús parte de la tierra, el Espíritu Santo desciende. Y la profecía del Espíritu Santo es una profecía de unción. Lo que viene sobre la humanidad es la unción del Santo, la unción de Jesús. Jesús nos está ungiendo con el Espíritu Santo. Y cuando Jesús nos unge, Jesús pone en nosotros los 7 espíritus de la unción. Y esos 7 espíritus de la unción están sobre nosotros. Lo que pasa es que nosotros a veces ni siquiera nos damos cuenta de qué es la verdadera unción. Wow. Y queremos imitar la unción. Y queremos traer unción falsificada. Falsificamos el perfume. Y la fragancia parece que es el mismo olor, pero no permanece. La unción del Santo permanece. Y no importa lo que acontezca, esa unción permanece. En el momento que Dios lo necesite utilizar a un creyente ungido, Dios lo va a utilizar en el propósito que Dios ha determinado. Y la unción no depende de que yo quiera o no. Si Dios me ungió, significa que me escogió. Dios escogió a David. Samuel quizá veía a los otros hermanos fuertes, altos, elegantes para el reino, igual que Saúl. Sin embargo, Dios escogió a David, que era el pequeño, que era el que tal vez era desconocido, el que tal vez su familia lo tenía detrás. Entonces, la unción es una escogencia. Los 7 espíritus de Dios no vienen a nosotros porque nosotros seamos lindos, buenos mozos o inteligentes. No, los espíritus de Dios vienen porque Dios nos escogió para eso. Dios escogió a Juan para que el espíritu de Elías estuviese en Juan. Dios ha escogido la iglesia, los que somos parte de la iglesia, para que el Espíritu del Santo, la unción del Santo, esté en la iglesia. Dios mío, pastor, ya para resumir, cerrar aquí, quiero que me especifique cuáles son los 7 espíritus de la unción. Los 7 espíritus de la unción, Isaías capítulo 11, verso 2. Espíritu de Dios, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de conocimiento, espíritu de poder y espíritu de temor a Dios. Dios mío. Ya ustedes saben, amado. ¿Isaías qué? Isaías 11:2. Isaías 2:11. 11:2. Es una profecía. Isaías 11:2 profetiza la unción del Santo. Dice, eso va a descender sobre el ungido de Jehová. Pero cuando venimos a Lucas capítulo 4, verso 18, el mismo Jesús es que dice, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido. Pero entonces no solamente, Jesús no dice que tiene los 7 espíritus de la unción. Jesús dice para qué son los 7 espíritus. Wow. Dice, para buenas nuevas, predicar el año agradable del Señor, libertad a los cautivos, a los oprimidos, apertura de la cárcel a los que están encarcelados, para sanar enfermos, para libertar. Entonces, cuando Jesús habla de para qué es la unción, es muy diferente a lo que muchas veces vemos. La unción es para el servicio. Bien. Y volvemos al punto que hablábamos en una ocasión, de donde se resumían todos los dones, en servicio. Todo se resume en servir. La unción que Dios deposita en nosotros es para servir. Primero,
Y todo lo demás, las manifestaciones de poder, de milagro, de multiplicación, de prosperidad, de bendición, de fama y de todo lo que Dios trae con la unción, llega en cada tiempo prefijado. Todo va en un escalón, va caminando. Uno manifiesta un espíritu de sabiduría, luego de inteligencia, de poder en un momento, pero en un momento llega que todos los espíritus están manifestándose a nuestro favor para que esa unción pueda llegar a otro y podamos entonces ungir a otros. Dios mío, Pastor Víctor, ha sido un privilegio escuchar qué es la unción realmente. Los 7 espíritus de la unción, fundamento de la palabra. Yo creo que esto cada creyente debe de verlo. Si usted conoce a alguien que necesita ver esto, usted mismo, yo mismo, voy a repasar este video, porque la iglesia se usa mucho ese término, la unción. Sí, la unción. La unción y la unción y la unción. Entonces, tenemos que saber para qué es la unción, qué es la unción y a qué nosotros le estamos llamando unción verdaderamente. Así que, nada, pastor, Dios me le bendiga mucho, cómo la gente le puede seguir. Siempre, pues, agradecido de Dios por poder llegar a tantas personas. Puede seguirnos en Instagram como Víctor Armani, Víctor Almanzar en Facebook y la Cátedra del Maestro en YouTube. Ahí estamos, pues, siempre esperando que sea de bendición lo que expresamos aquí en todo lugar donde estamos y siempre, pues, a la disposición de todas las personas para bendecir. Amén, amén, pastor. Dios le bendiga a cada hermano que está conectado con nosotros. Así que comparte este video ahora mismo con varias personas más. Dejen en la caja de comentarios la palabra que más impactó o el conocimiento que pudo adquirir o cualquier tema que usted quiere que el pastor toque, que podamos traerle aquí para bendición. Así que no olvide suscribirse, activar la campanita y poner en la caja de comentarios la palabra que le impactó. Así que se despide de ustedes su hermano y amigo Venancio Amparo.